Hola, apreciados amigos, ¿cómo están? Con todos, buen día. En esta oportunidad les voy a enseñar acerca de calcular las variables en SPS de una investigación, de un proyecto de investigación, o puede ser de un tesis, o también de un artículo empírico o científico. Y nosotros tenemos aquí justamente ya todo listo, ingresado en el SPS, las encuestas está recolectado, solo nos faltaría en caso de sumatoria o calcular las variables. Aquí ya tenemos ya todo ingresado los datos, las preguntas o si el cuestionario para realizar una encuesta. Pero aquí dice en vista de datos, ya hemos realizado la encuesta y justamente esta encuesta ya está ingresado aquí en el vista de datos, ¿ok? Cuando todo ya está ingresado, solo nos faltaría calcular las variables después vamos a analizar. Entonces, nosotros vamos y justamente para calcular las variables y nosotros necesitamos siempre primeramente una, una aplicación SPS que para que cada uno podamos calcular las variables muy rápidamente, ¿okay? O muchos pueden hacer también en el Excel, pero en esta oportunidad les voy a enseñar en el SPS. Primer paso, cuando todo ya está ingresado, la encuesta, necesitamos calcular las variables o la sumatoria de variables. Entonces nosotros para esto tenemos que tener sí o sí las preguntas o la escala de preguntas que nosotros hemos elaborado. Entonces, aquí nosotros tenemos de una investigación, nuestra pregunta es el cuestionario que se ha realizado y la investigación fue con dos variables, variable dependiente e independiente. Entonces muy sencillo. Entonces vamos al SPS y vamos a la vista de datos y aquí entramos donde dice transformar y aquí calculamos las variables, calcular variable. Ok, aquí está variable del destino y expresión numérica. Entonces aquí nosotros hacemos, primeramente vamos a calcular del variable de la encuesta, que es el primer variable es la educación financiera. Entonces nosotros vamos a poner educación financiera, aquí, educación financiera, educación financiera, ok. Aquí donde dice grupos funcionales, tenemos que ir donde dice todo. Aquí funciones y variables especiales, nosotros vamos a buscar sum, que es la suma. Aquí está sum. Doble clic. Y aquí aparece el símbolo de preguntas. Eso nosotros lo borramos. Ahí dejamos así tal como está. Entonces, nosotros tenemos que ingresar nuestra pregunta 1 hasta pregunta 2. O cuántas preguntas hay en el variable independiente. Vamos a nuestro cuestionario de preguntas para que sea más sencillo. Aquí tenemos en variable independiente que la educación financiera tiene 3 dimensiones y total tiene que es la pregunta, el cuestionario son 7 preguntas. Entonces cuando ya esté ingresado nosotros vamos a ingresar las preguntas. El pregunta 1 es tiene, tiene habitualidad del ahorro de la primera pregunta y sumamos la pregunta 2 sucesivamente la pregunta 3 hasta la pregunta 7, pregunta 6, pregunta 7. Ok, eso quiere decir que ya estamos ingresando todo el cuestionario del primer variable, que es el variable independiente. Entonces nosotros vamos a aceptar, aceptamos tal como está, aceptamos. Ok, ya aquí ya nos saca el cómputo de educación financiera es la suma de la pregunta de 1 hasta la pregunta 7. Entonces nosotros regresamos para así sucesivamente calcular la pregunta 2. Lo vamos a transformar y ingresar aquí. Ya estaba y nosotros aquí tenemos que apretar restablecer. Ahora vamos a ir con sus dimensiones de primer variable, que es la capacidad de ahorro. Entonces nosotros vamos
capacidad de ahorro. Tiene tres preguntas. Vamos al SPS y vamos capacidad de ahorro. Capacidad de ahorro. Ok. Vamos donde dice todo. Aquí buscamos zoom. Está. Doble clic. De los símbolos de pregunta tenemos que borrar de equation. Entonces aquí son primeras preguntas, son los primeros que fueron hábito de compra, sumamos, primera dimensión, tiene nivel de ingreso, ahí está. Entonces nosotros aquí aceptamos también. Eso estamos haciendo justamente del cuestionario, que es las tres preguntas, tienen nivel de ingreso, de la dimensión capacidad de ahorro. ¿Okay? Entonces eso nosotros aceptamos también, aceptar, ¿cómo está? Ya nos sale, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces ahora vamos a continuar con el siguiente. Vamos a calcular variable. Aquí nosotros apretamos restablecer. El tercero nos tocaría, sería hábito de compra, ¿ok? De segunda dimensión. Hábito de compra. Hábito, hábito de compra. Hábito de compra. Donde dice todo. Y vamos a buscar zoom. Borramos esto. Y del hábito de compra, las preguntas están desde el número 4 y 5. Entonces nosotros ingresamos en el SPC 4 y 5. Okay, pregunta 4, sumamos más, pregunta 5 y nosotros aceptamos. Ok, ahora vamos con la tercera dimensión. Vamos a transformar, calcular el variable, restablecer. La tercera dimensión es productos financieros. Productos slide financieros. Aquí vamos, dice donde todo. Vamos a buscar zoom. Okay. Y nosotros, la pregunta es desde el 6 y 7, son dos preguntas. Entonces nosotros vamos, como la pregunta 6 y 7, tiene conocimiento sobre el producto financiero. Vamos, sumamos. Ok. Vamos por tamaño de la pregunta 6 es. Pregunta 6 y pregunta 7. Ok, nosotros esto aceptamos. Aceptar. Ok. Vamos a continuar. Ahora vamos a transformar, calcular el variable, restablecer. Y justamente aquí ya hemos terminado de nuestra primer variable, que es la educación financiera. Ahora nos tocaría, vamos al segundo variable, que es variable independiente, finanzas personales. Aquí nosotros vamos a realizar como el primero, lo mismo. Entonces, vamos con el segundo variable, ponemos aquí finanzas personales y finanzas personales. Aquí tienen que tener cuenta, aquí no es espacio, sino sufijo, que siempre en el SPS no existe espacio, sino solo sufijo, reemplazamos, ¿verdad? Vamos a donde dice todos, aquí buscamos zoom, ya está, doble clic y borramos esta parte, lo borramos y vamos a buscar el de la pregunta 8, o que nos dice, desde la pregunta 8 hasta la pregunta 19, que es el segundo variable. ¿Okay? Entonces sería, desde la pregunta 8, desde aquí, sumamos, pregunta 10 hasta la pregunta 19. Entonces,
Estamos en pregunta 15 hasta pregunta 16. Question number 16, pregunta 17. Pregunta 18. Pregunta 19. Ok, cuando se está todo, el segundo variable, que es variable dependiente, nosotros vamos donde dice aceptar y aceptamos aquí. Ok, está desde la pregunta 8 hasta la pregunta 19, que es el segundo variable, que es finanzas personales. Ahora vamos a proseguir con sus dimensiones del segundo variable. Vamos a calcular variable. Aquí nosotros hacemos restablecer. Y vamos a nuestra pregunta, escala de preguntas, que tiene tres dimensiones: presupuesto, ahorro y la inversión. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer el primero, que es el presupuesto. ¿Ok? Vamos a ingresar al SPS. Sería presupuesto. Aceptamos. Y vamos a donde dice expresión numérica. Y dice el grupo de funciones. Todo. Y aquí buscamos sum. Doble clic. Y vamos a desde la pregunta 9. Vamos a la pregunta 9. En nuestra escala tenemos que son hasta pregunta 8 hasta la pregunta 11. Entonces, desde la pregunta 8 hasta la pregunta 12. Más pregunta 10. Vamos a el question número 11. Hasta la pregunta nos dicen, hasta la pregunta 11. Ok, del presupuesto. Son 4 preguntas o 4 cuestionarios que se va a realizar o que se realizó en el cuestionario. Ok. Regresamos al SS, entonces el SPS, aquí aceptamos nosotros, solo aceptamos. Ya está. Y proseguimos, continuamos, transformar, calcular variables, restablecer. Aquí nos tocaría el segundo variable del segundo variable, que es las finanzas personales, y tiene su dimensión es el ahorro, ¿verdad? El ahorro. Y también tiene 4 preguntas. ¿Ok? Ahorro. Vamos al SPS, aquí ponemos ahorro. Okay. Vamos donde dice grupos de funciones, todo. Aquí buscamos sum, la suma, doble clic. Y aquí hacemos de la pregunta 12. Pregunta 12. Pregunta 14 más pregunta 15, ¿verdad? Esta es la pregunta 15. Entonces nosotros aquí aceptamos. Tal como está. Vamos a continuar con el variable, con el mismo variable que es finanzas personales y su dimensión. Aquí, tercera dimensión es el inversión, ¿verdad? Inversión. Ok. Grupo de funciones todo. Y nosotros vamos donde dice sum. Está sum. Desde la pregunta 16 hasta la pregunta 19, ¿okay? Que es el última dimensión. Entonces vamos a nuestro SPS, desde la pregunta 16 hasta la pregunta 19. Ok, la pregunta 16, aquí está, más pregunta 17, más pregunta 18, más pregunta 19. Ok, y nosotros aceptamos. Ahora, quiere decir que ya hemos terminado
Vamos a calcular las variables, la sumatoria de variables, ¿verdad? Y de sus dimensiones. Entonces, nosotros ya tenemos todo listo, la sumatoria. Usted puede encontrarlo aquí. Aquí justamente en vista de variables. Aquí nosotros, el decimal siempre tiene que ser, o depende de cada uno eso, pero les recomiendo que sea siempre 0. Entonces nosotros copiamos y pegamos a todo. Pegar 0. Ok. Y ya está listo nuestra ecuación, nuestro proyecto. Aquí hasta ahora. Ahí está la sumatoria que ustedes pueden ver lo que hemos realizado. Fueron 19 preguntas que nosotros ya hemos ingresado antes todavía. Si estaba ingresado en el cuestionario realizado, el instrumento estaba ingresado al SPS y solo nos faltaba calcular variables. Entonces aquí está la educación financiera, su dimensión, aquí está capacidad de ahorro, aquí está el hábito de compra, aquí está productos financieros. Y el segundo variable que fue finanzas personales, que encontramos, ahí está su primer variable, su primera dimensión de finanzas personales, ahorro, inversión, presupuesto, ¿verdad? Ahí está la sumatoria. Ok, esa es la sumatoria. Eso quiere decir que ya estamos casi todo, solo nos faltaría los resultados. Así, entonces en el próximo video les estaré enseñando sobre los resultados, cómo nosotros podemos calcular los resultados, ¿verdad? Hasta aquí ya está el SPS, ya está ingresado primeramente las preguntas que tenía que realizar y después de eso, cuando hemos realizado el cuestionario a la población, ya estaba ingresado y hemos ingresado todo y aquí al final hemos calcular el variable, que es el variable dependiente y independiente, ¿verdad? Y esto sería todo hasta ahora. Entonces, en la próxima estaré enseñando cómo calcular los resultados. Ok, muchas gracias y que Dios les bendiga.